Todos los seres vivos emiten dióxido de carbono al respirar. Este se considera por lo general un contaminante cuando se asocia con coches, aviones, centrales eléctricas y otras actividades humanas que requieren el uso de combustibles fósiles, así como la gasolina y el gas natural. La niebla tóxica que flota por encima de las ciudades es la forma de contaminación del aire más común y evidente. No obstante, existen diferentes tipos de contaminación, visibles e invisibles, que contribuyen al calentamiento global. Por lo general se considera contaminación de aire a cualquier sustancia introducida en la atmósfera por personas que tengan un efecto perjudicial sobre los seres vivos y el medio ambiente. Durante los últimos 150 años, las actividades humanas han enviado a la atmósfera una cantidad de dióxido de carbono suficiente para aumentar los niveles de este por encima de donde habían estado durante cientos de miles de años. Sus consecuencias son muy importantes tanto en la calidad del aire interior que respiramos como en la contaminación atmosférica y la emisión de gases efecto invernadero. Las emisiones excesivas de este gas incoloro, inodoro y compuesto por oxígeno y carbono son una de las principales causas del calentamiento global, un problema causado por la actividad humana y agravado por la larga pervivencia del CO2 en la atmósfera. Algunas de las principales consecuencias del aumento de las emisiones de dióxido de carbono son la contaminación, ya que el transporte, algunas actividades económicas y la deforestación son las principales causas de las emisiones de CO2, lo que a su vez hace que aumente el nivel de contaminación de nuestro planeta. Efecto invernadero. La concentración del CO2 se ha incrementado en más del 30%, es decir, es el gas de mayor influencia responsable del 70% del calentamiento global de la Tierra. Este efecto invernadero genera grandes impactos ambientales, como el incremento del nivel del mar, tormentas más intensas, aumento de sequías, entre otros. Impacto a los océanos. El CO2 también llega a los océanos, incrementando la acidificación de las aguas, lo que ocasiona que los animales con conchas o corazas hechas de carbonato de calcio, como los caracoles, pierdan parte de su esqueleto. El dióxido de carbono se hace presente de manera natural en la atmósfera como parte del ciclo del carbono de la Tierra. Las actividades del ser humano están alterando el ciclo del carbono, tanto porque suman más CO2 a la atmósfera como influenciando la capacidad de los disipadores naturales, como los bosques. Esto para eliminar el CO2 de la atmósfera e influyendo sobre la capacidad de las tierras para almacenar el carbono. Si bien las emisiones de CO2 provienen de diversas fuentes naturales, las emisiones relacionadas con las actividades del ser humano son las responsables del aumento que se ha registrado en la atmósfera desde la revolución industrial. Algunas de las principales fuentes de emisiones de CO2 son el transporte, ya que la combustión de combustibles fósiles como la gasolina y el diésel para transportar personas y mercancías fue la fuente de emisiones de CO2 más grande del año 2017. Otro es la industria, ya que muchos procesos industriales emiten CO2 a través del consumo de combustibles fósiles, ya sea como el reciclaje de baterías, la metalurgia, la fundición de plomo y la minería. En realidad, el CO2 no es un gas realmente tóxico para las personas. En concentraciones normales, los seres vivos lo exhalan en su respiración y se encuentra de forma natural en el ambiente. Aún así, puede llegar a ser un gran indicador de la calidad del aire que respiramos. Sus consecuencias son muy importantes, tanto en la calidad del aire interior que respiramos como en la contaminación atmosférica y la emisión de gases de efecto invernadero. Es de suma importancia empezar a hacer uso de hábitos que sean de beneficio para nuestro medio ambiente. Es por esto que estas son algunas de las acciones que puedes implementar para reducir las emisiones de CO2. Apostar por productos de kilómetro cero. La producción de kilómetro cero o también coincide como la proximidad de cada cadena cerca y se elaboran de forma local. Por ello producen las emisiones de CO2 y otros impactos ambientales de transporte internacional, a la vez que son más frescos y favorecen la economía y alimentos cercanos al consumo. Reclaman más implicaciones institucionales en la lucha contra el cambio climático. Los ciudadanos pueden tener una participación sobre ellas, en las actividades que influyen en su vida cotidiana. El cambio climático es una de ellas. Las líneas de acción que exige actuaciones que contribuyan a ello son muy diversos. Reclaman las instituciones médicas para reducir las emisiones de CO2. En la elaboración de ladrillos son liberados humos con monóxidos de carbono, dióxidos e hidrocarburos y partículas de origen orgánico con efectos que podrían ser cancerígenos. Uno de los aspectos peligrosos es que tales productos fabricados con fibras vegetales y lodos, al ser incinerados, liberan partículas carbonizadas,
que son cancinogénicas. La mayor parte de la elaboración de los ladrillos es manera artesanal, por lo cual es poco eficiente y genera mayores contaminantes. El uso de madera y aceite quemado como combustible no solo impacta la atmósfera, sino que también en los ecosistemas. En el caso de la madera, no hay un proceso de reforestación para que esas condiciones naturales se mantengan, ya que la mayoría de las ladrilladas artesanales utilizan madera, plásticos, llantas, carbón o algún otro elemento material para la combustión que generan otro tipo de contaminantes como las dioxinas, ya que al quemar un tabique rojo se encuentran muy cerca de las áreas pobladas, ocasionando severos daños a la salud tanto al de las personas que trabajan en esos lugares como aquellos que viven alrededor de la región y al respirar ese aire contaminante, pues genera problemas a la salud y hay daños a los ecosistemas. La importancia del medio ambiente es fundamental, ya que ofrece todos sus recursos naturales que necesita el ser humano para alimentarse, vestirse, construir casas, tener luz, transportarse, entre muchos otros beneficios para poder existir. Todo lo que se ve alrededor se obtiene de manera directa o indirectamente del ambiente, por lo cual todas las sociedades deben garantizar su cuidado para su existencia y hacer uso racional de todos sus recursos. Es esencial la conciencia de la humanidad ante el impacto ambiental de todas sus actividades y entender que en la medida que se destruye este sistema se está acabando con la calidad de vida de las presentes y futuras generaciones. El medio ambiente es fundamental para el soporte de vida y cuidarlo debe ser la tarea de cada ciudadano. Para asegurar su propia existencia en armonía y equilibrio con la naturaleza, en definitiva, la humanidad debe conocer el valor que representa su entorno natural, para que lo conserve para las futuras generaciones que merecen vivir en un mundo mejor.